Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Mundo Tecnológico y en esta ocasión vamos a ver el tema de redes neuronales artificiales y su aplicación en MATLAB. Este es el temario que vamos a abordar. Vamos a iniciar viendo los conceptos básicos de las redes neuronales artificiales, las tipologías de redes neuronales que existen y vamos a ver un par de ejemplos de estas dos tipologías que son perceptrón y propagación hacia adelante en MATLAB. Vamos a ver también ejemplos de clasificaciones en MATLAB y cómo se implementaría en Arduino. Pero en general sí vamos a tener varios temas y varios ejemplos. Solo este primer tema lo vamos a ver aquí en presentaciones y ya nos vamos a MATLAB a programar. Vamos a comenzar por definir qué es una red neuronal artificial. Y estas son un paradigma de aprendizaje de procesamiento automático que realmente está inspirado en cómo funciona el sistema nervioso de los animales, que es a través de la interconexión de las neuronas en una red que producen un estímulo de salida. Aquí podemos observar la estructura de una red neuronal artificial de tipo perceptrón. Solamente tenemos una neurona. Podemos tener una o dos entradas o más entradas y una salida. Las redes neuronales se basan en generalizar información que es extraída de datos que pueden ser experimentales, que pueden venir de tablas, bibliografías, bases de datos, y estos están determinados por expertos humanos. Estas redes neuronales se toman en cuenta para que sean las entradas, que por ejemplo en un problema de electrónica podrían ser corriente, voltaje, y salidas que podrían ser, por ejemplo, velocidad, temperatura o alguna otra variable. Entonces, básicamente, yo tengo entradas numéricas por aquí que son multiplicadas por estos valores W1 y W2 cada una, que estos se llaman pesos. Estos valores ya multiplicados, estas entradas por los pesos, se suman y pasan por una función de transferencia, que también va sumada por otra constante que se llama bias, y eso es lo que produce un valor a la salida. En realidad, las redes neuronales artificiales son una ecuación matemática que consta de multiplicaciones, sumas, y esos valores son introducidos a una función de transferencia. A lo largo del curso esto quedará mucho más claro con los ejemplos que veamos en MATLAB. Aquí podemos observar otro ejemplo, que este ya es de una red multicapa. En el anterior solamente teníamos una neurona. Aquí tenemos varias capas y cada capa puede tener varias neuronas también. Estas redes constan de un número grande de procesadores simples que están ligados por conexiones o pesos, que era lo que les comentaba, las W que veíamos en la imagen anterior. Y las unidades de procesamiento se denominan neuronas, o sea, el cúmulo de esas operaciones sería una neurona. Y cada una de estas unidades recibe entradas de los nodos anteriores. Por ejemplo, si es una neurona que está en la capa de entrada, pues va a recibir el dato de entrada directamente. Pero si es una neurona que está en una capa oculta, va a recibir el dato de las capas anteriores, de las neuronas anteriores. Esto va a generar una salida que es un valor simple, escalar, y va a depender de la información local disponible, que va a estar guardada o que va a llegar a través de las conexiones. Estas conexiones vienen con los pesos y pueden realizarse muchas funciones complejas dependiendo de las interconexiones que se realicen. Y eso era lo que les comentaba en la presentación anterior. Aquí tenemos el ejemplo de la ecuación de una red neuronal artificial. En muchas redes, las unidades de proceso o neuronas tienen una respuesta de la siguiente forma, que es la multiplicación de las entradas por los pesos, que este es un valor escalar que nosotros obtenemos mediante el entrenamiento de la red, y estas multiplicaciones se suman y al final pasan por una función de transferencia. Aquí tenemos que X sub K son las señales de salida de otros nodos o las entradas externas, que era lo que les comentaba, que puede ser, por ejemplo, voltaje, corriente o alguna otra variable que nosotros utilicemos como un parámetro. Omega K serían los pesos de las ligas de conexión y asemejan una W por pesos en inglés, que son los valores por los cuales se multiplican las entradas.
Estos valores, como su nombre lo indica, dan un peso o una ponderación a cada entrada, dependiendo de la significancia que cada una de estas tenga para resolver el problema. Y f sería la función no lineal simple. Más adelante vamos a ver todas estas funciones, pero pueden ser, por ejemplo, una tangencial, una logarítmica, una lineal, entre otras. La entrada total U de una unidad K es la suma de los pesos de las entradas conectadas más un bias, que es el valorcito que les decía también que se suma a esta ecuación. Y esta ya sería la neurona completa. Si el peso es positivo, se habla de una excitación, y si el peso es negativo, se considera una inhibición en la entrada. Y esto es también lo que les comentaba antes, que los pesos son los que van a darle esa ponderación a las entradas para excitar o inhibir su valor. Por ejemplo, si yo quisiera determinar si un paciente tiene un riesgo alto o bajo de padecer cierta enfermedad, dependiendo de su historia médica, su edad, su ocupación y su tipo de vida, lo puedo hacer a través de redes neuronales artificiales. Por ejemplo, yo utilizaría estos datos como entradas. Obviamente tendrían todos estos que ser valores numéricos, escalares. La historia médica, bueno, está ahí muy abierta esa variable, pero básicamente puede ser, por ejemplo, si ha padecido algún tipo de enfermedad antes, y el decir, por ejemplo, sí o no puede expresarse con un 1 o un 0, o el decir si en su familia hay antecedentes históricos de alguna enfermedad, igual con un sí o no, que como entrada aquí, pues obviamente tendríamos que meter valores numéricos, unos o ceros, o algún examen médico que se haya hecho el paciente, su índice de masa corporal, que es un valor numérico, su peso. O sea, no importa qué parámetro sea, pero al final nosotros tenemos que traducir esos valores a números. Su edad, si es un dato numérico, su ocupación. Bueno, la ocupación podríamos hacer como un ranking, por ejemplo, si es un trabajo sedentario o si es un trabajo activo, y ponerles un 1 o un 0, o poner más rangos, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de el tipo de trabajo que tengan, el tipo de vida igual, ¿vale? Al final no importan los parámetros de entrada, pero tenemos que adaptarlos a números, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos capas de entradas, que cada capa de entrada pues es una neurona. Recuerden, sería una ecuación, y dentro capas ocultas. Yo puedo tener tantas capas ocultas como quiera, y cada capa oculta debe tener un número de neuronas específico y una función de transferencia específica también. Y la capa de salida, ¿vale? Que esta pues va a depender de las entradas que yo quiera obtener. Cada neurona, después de la capa de entrada, tiene una conexión directa con todas las neuronas de la capa anterior. Si se dan cuenta, a esta neurona llegan todos los valores obtenidos de las neuronas de la capa anterior. Lo mismo con esta, lo mismo pasa con esta, y ahora estas se vuelven salidas, y cuando obtenemos ese valor de salida para la siguiente neurona de la siguiente capa, ahora ya representa una nueva entrada, ¿vale? Y así es como se va transmitiendo la información a través de las capas. Entonces, haciendo aquí un resumen, estos son los elementos de una red neuronal artificial. Tenemos las neuronas, que es el conjunto de unidades de procesamiento, que son las ecuaciones, las conexiones entre unidades, que está asociado directamente a cada conexión un peso o valor, y las funciones, que pueden ser las funciones de salida o de activación para cada una de estas unidades de procesamiento. Vamos a ver de forma rapidita algunas topologías más comunes de las redes neuronales artificiales. Y estas son las siguientes. La primera es la feed forward, que es la propagación hacia adelante. En este tipo de red, el flujo de la información de las entradas a las salidas es exclusivamente hacia adelante. O sea, los valores o los datos se extienden por todas las capas de las unidades, pero no hay ninguna conexión de retroalimentación. También tenemos las redes recurrentes. Las recurrentes contienen conexiones de retroalimentación, es decir, la retroalimentación se refiere a que la salida de la última capa se toma como un dato de entrada nuevamente a la siguiente iteración. Esto puede derivarse en un proceso de evolución hacia un estado estable, en el que no haya cambios en el estado de activación de las neuronas. O sea, como tenemos una retroalimentación de cómo está haciendo la salida en cada entrenamiento, con esto podemos predecir
y hacer un reajuste nuevamente en los valores de los pesos. Tenemos la otra topología que es la de perceptrón, que vamos a ver un ejemplo que es la más básica, y los perceptrones de una capa pueden clasificar correctamente únicamente los conjuntos de datos que son linealmente separables, es decir, que pueden ser separados por un hiperplano. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. La otra topología es Adaline, que es Adaptative Linear Element, y tiene una topología similar a la de perceptrón, solo que esta emplea una función de activación lineal y usa para su entrenamiento un método especial que es el método de mínimos cuadrados. En este caso las entradas pueden ser de forma continua. En el caso del perceptrón no, el perceptrón solo recibe entradas binarias, o sea ceros o unos. Y aquí vamos a ver este ejemplo que les había comentado. Por ejemplo, si nosotros tenemos que crear una red para las funciones AND y OR, estas funciones son linealmente separables, o sea, se pueden separar en el hiperplano. Entonces pueden ser aprendidas por un perceptrón. Aquí tenemos el ejemplo. Esta es la función AND y esta es la función OR. En la función AND, por ejemplo, si consideramos x1 como un bit y x2 como otro bit y los colores indican a qué clase pertenecen. Por ejemplo, cuando yo tengo 0, 0 en la compuerta AND, mi salida va a ser 0, color rojo. Si yo tengo 1, 0 en la compuerta AND, mi salida sería 0, color rojo. Si yo tengo 0, 1, nuevamente la salida en la AND es 0, color rojo. Y si tengo 1, 1, mi salida para la AND sería 1, color verde, ya es la otra clase. Las salidas son la clase. Entonces, estas yo las puedo separar en el hiperplano. O sea, pongo una línea y pueden ser separadas las clases. Las de color rojo quedaron del lado gris y las de color verde, en este caso solo es una, quedan en el gris oscuro. Lo mismo para la función OR. Solo tengo un caso de 0, que es el color rojo, cuando las entradas están en 0 ambas. Y para el resto de los casos son 1, la salida es 1, color verde. Igualmente puedo separarlas en el hiperplano. Quiere decir que estas dos redes pueden ser aprendidas por un perceptrón. En el caso de la compuerta XOR ya no. Es diferente, si se dan cuenta. Esta ya no puede ser aprendida por un único perceptrón porque al menos se requieren dos líneas para poder separar las clases 0 y 1. Aquí, por ejemplo, tenemos una salida de color rojo de este lado, que sería la clase 0, y queda justo del otro lado, o sea que no puedo separarlas en un solo hiperplano. Entonces aquí se tendría que utilizar al menos una capa adicional de perceptrones para que la red pueda aprender. Vamos a ver ahora el perceptrón multicapa. Este es uno de los primeros esfuerzos por representar el aprendizaje supervisado, en donde se emplean funciones de activación elementales de forma binaria en la mayoría de las ocasiones. Este elemento es un clasificador lineal que tiene dos entradas y un punto de ajuste, que sería la salida del clasificador, y la otra topología que sería la de redes de retropropagación o backpropagation. La retropropagación del error es un entrenamiento supervisado, quiere decir que en cada iteración se va supervisando ese error y se van haciendo ajustes para la siguiente iteración. Este tipo de entrenamiento se emplea en las redes multicapa y se va ajustando el valor, como les decía, de los pesos en función del error generado. Esa es una técnica muy empleada ya que permite tener un método de optimización y encuentra la mejor optimización al definir un gradiente de error y minimizarlo con respecto a los parámetros de la red neuronal. O sea, nosotros establecemos un error mínimo al que queremos llegar y cuando se alcance ese error, pues bueno, ahí se dice que la red ya entrenó y ya aprendió lo suficiente. Y aquí tenemos otro ejemplo, ya les había mostrado varios parecidos a este, que bueno, son varias capas. Estos serían los datos de entrada y las capas, ¿vale? Hasta llegar a la salida. Así es como funciona una neurona simple, que es la entrada se multiplica por un peso, se suman, pasan por una función de transferencia. Y estas son algunas de las funciones de transferencia y aquí a la derecha podemos encontrar la función que se utiliza en MATLAB para mandar a llamar esas funciones. Entonces, una función puede ser sigmoidal, tangente, hiperbólica, escalón, entre otras, ¿vale? Son todas estas que están aquí. Y aquí está su icono, o sea, ¿cuál es la función? Esta la vamos a ver cuando se esté entrenando nuestra red. Esta es la relación que existe entre las entradas y salidas y esto es muy importante porque lo vamos a utilizar después cuando ya queramos implementar los valores
de pesos y vías que nos arroja la red después de su entrenamiento en Arduino, por ejemplo. Aquí en MATLAB todas estas funciones van a facilitarnos mucho las aproximaciones que se requieran hacer empleando redes neuronales artificiales. Cada una de las neuronas tiene una tarea simple. Va a recibir una entrada de las unidades o de las fuentes externas y va a procesar esa información para poder obtener una salida que se va a propagar a su vez a otras unidades. Una red puede tener una estructura arbitraria, o sea, ustedes pueden definir la topología como quieran. Puede tener más capas, más neuronas en cada capa, utilizar o combinar las funciones de transferencia. Pero las capas que contienen esas estructuras están definidas de acuerdo con su ubicación en la topología de la red neuronal, como nosotros la vayamos a programar. Las entradas externas son aplicadas en la primera capa y las salidas se van a considerar la última capa. Las capas internas que no se observan como entradas o como salidas se le denominan capas ocultas y por convención las entradas no se consideran como capa porque no realizan un procesamiento. Ahora vamos a pasar a los ejemplos en MATLAB.